acortándome la vida, agachando la mirada y tú te vas y yo me pierdo entre la nada. Hola amigos, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Seila Carrasco, cantante, y en esta ocasión vamos a reaccionar a otro cantante que me habéis pedido por Instagram, y en este caso es Chayanne, a la canción Y tú te vas. Yo conocía esta canción con un ritmo más movido, ¿vale? Lo que pasa que la conocía de estudio, para que me entendáis. En este caso vamos a reaccionarla en directo y en una versión más tranquila, ¿de acuerdo? Me la pedisteis por Instagram, por aquí también por YouTube me la pedisteis. Tenéis mis redes sociales aquí abajo en la cajita de descripción por si queréis poneros en contacto conmigo. Quería recordaros que si no estáis suscritos a este canal, por favor suscribiros al canal, dale a la campanita para estar activos, al botón rojo que lo tenéis aquí en este ladito. Ese botón es indispensable para que el canal continúe en crecimiento y poder ofreceros estos cantantes, estos artistas, estos intérpretes que vosotros me estáis pidiendo, ¿de acuerdo? Sabéis que sois el motor de este canal y que sin vosotros pues esto se pararía, sencillamente y claramente. Así que vamos a continuar, vamos a seguir con, y vamos a empezar con Chayanne, la canción Si tú te vas. Vamos allá. Solos unos para el otro, solos porque estamos locos, tanta felicidad y aún sentimos que es tan poco. Siempre es bonito ver a los cantantes totalmente en directo. O sea, a mí me apasionan los cantantes en directo. Verlos así es como realmente a mí me gusta verlos, ¿de acuerdo? Chayanne sabíamos que por aquellos entonces, ¿de acuerdo? Aquí lo conocíamos, lo conocemos en España, y sabíamos que de él, de los bailes que se clavaba a la hora de cantar canciones así en plan muy moviditas, ¿verdad? Y ya os digo, o sea, yo prefiero ver estos cantantes en directo, estos cantantes, todos, vamos, antes que cualquier grabación, cualquier vídeo y demás. Más que nada porque soy de las que piensan que viendo al cantante puedo reaccionar mejor a la hora de ver lo que hace, de cómo gesticula, cómo pone la boca, qué es lo que interpreta, qué es lo que transmite, qué es lo que llega, qué es... Por eso me refiero a que prefiero eh, reaccionar a cantantes así, ¿no? Que cantan en directo. Nunca imaginé la vida sin ti, todo lo que me planteé, siempre estabas tú. Chayanne tiene ese vibrato muy bonito también a la hora de terminar las canciones, o sea, y esa voz también con mucho aire a la hora de expulsar esas notas, ¿no? Los finales, de hecho, y la verdad que es un intérprete también brutal porque la transmite, o sea, el ser intérprete quiere decir que transmites una canción al público, pasas la barrera de lo que es estar en el escenario con lo que hay abajo, la pasas, la traspasas. Solo tú sabes bien quién soy. Qué bonito esa reverb que se escucha. De dónde vengo y a dónde voy. Es muy sentida, o sea, la canción es muy sentida, él está en el papel metido de muy sentido y realmente porque la canción lo requiere así, ¿vale? Porque nosotros ya, o sea, ya os digo que yo conocía a Chayanne y lo conocía por canciones más movidas, ¿no? Y esta canción concretamente la conocía por un mix que hicieron, pero no la he escuchado nunca en directo, no le he visto cantarla así, así en este tipo de canción, ¿no? Ya os digo que yo la conocía más movida. Nunca te he mentido, nunca te he escondido nada. Nunca te he mentido, nunca te he escondido nada. Muy bonito eso. Siempre me tuviste cuando me necesitaba. Cuando me necesitabas. O sea, es que tiene un...
Aparte de que juega también mucho con las dinámicas, o sea, juega muchísimo con las dinámicas. Ahora me estoy dando cuenta, o sea, porque ya os digo que realmente yo lo escuché en otro tipo de canción, ¿no? Y juega muchísimo con las dinámicas. Es también sube, baja, hace lo que quiere. Nadie mejor que tú sabrá Qué cosa más bonita. que di todo lo que pude dar. Ahora vienes cuando... Me encanta, me encanta. Yo me acuerdo de cuando era rápido, o sea, de cuando yo la escuché que era rápida esta canción, claro. Pero ahora viene el alto, el estribillo. Te vas. Así como si nada, ¡Qué bonitos esos coros! No me los esperaba. así como si nada, acordándome la vida. Tiene una voz muy rasposa también, por lo menos en el estribillo. Es que estoy súper emocionada porque esta canción realmente ya os digo que yo la he escuchado otras veces y la escuché en plan más cañero, ¿no? Pero es una canción preciosa, o sea, preciosa. Es alucinante esta canción. Una letra muy, 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 muy bonita, muy bonita. Agachando la mirada y tú te vas y yo pierdo entre la nada. Ahí corta. Y tú te vas así como si nada. Pierdo entre la nada. Se quedan las palabras y el amor que me curaba si tú te Precioso, precioso, o sea, me parece espectacular, me parece espectacular. Bueno, en esta canción, opinión personal, voy a poner siempre, o sea, voy a dejar muy claro, ¿vale? Voy a poner aquí entre paréntesis un cartel encima de mi cara, voy a poner opinión personal, ¿vale? Para que nadie se ofenda ni para que nadie, ¿vale? Para mi opinión personal, evidentemente no es una canción que exija mucho, ¿de acuerdo? Simplemente lo que es en el estribillo. Claro, o sea, en el estribillo sube y ahí le exige más, ¿no? El sacar más voz, ¿no? Pero ya os digo que esta canción no le exige mucho, así como otras, por ejemplo, que canta y baila al mismo tiempo, ¿no? Esas canciones son muy exigentes y muy complicadas, ¿de acuerdo? Cuando cantas y bailas al mismo tiempo es agotador. O sea, agotador. Yo estuve en orquestas, estuve cantando en orquestas con bailarinas y el ritmo que llevaban las bailarinas, evidentemente yo no lo podía llevar. O sea, entonces lo único que hacía pues era marcar los pasos y demás, pero él no, 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 él baila directamente. O sea, claro, Chayanne, aquí ya lo conocíamos, ya os digo, ¿no? He visto algunas canciones, pero siempre así de marchuki, ¿no? Y la verdad es que baila y cuando sacó la de hay que ser torero, poner el alma en el ruedo. No sé si allí sonará mucho, ¿vale? O no, donde estéis, pero aquí sonó muchísimo esa canción. Esa sí que exigía muchísimo porque tenía que cantar y bailar al mismo tiempo y eso es súper complicado. Tenías que tener un manejo brutal de la respiración para hacer eso, porque si no era imposible, ya os digo. Y yo, por ejemplo, que ya os digo que he estado en orquestas con bailarinas, eso era que terminabas agotada total. Agotada total. Para mi parecer no exige mucho esta canción, ¿de acuerdo? En el estribillo sí, porque hay que tomar aire, que expulsar la nota bien, ¿no? Que vocalizar muy bien, como en toda la canción que lo hace, pero en el estribillo mucho más, le exige más el estribillo. Lo que son las estrofas son mucho más tranquilas, evidentemente. Si es que te he fallado, dime cómo y cuándo ha sido. Es que te has cansado y ahora me echas al olvido. Tiene unos graves también muy bonitos, o sea, aunque él canta con una voz mixta, muchas veces sube la voz a cabeza, pero tiene unos graves cuando termina la frase. Y ahora me echas al olvido.
al olvido. Ay, me viene baja, evidentemente. Pobrecico mío, cómo está sudando total, pobrecico. Es que eso es vivirlo. O sea, eso es vivirlo. Yo muchas veces también en el escenario me ponía en la toalla porque acababa rendida. Y... Pero la verdad es que es una gozada, ¿eh? Estar ahí arriba del escenario con tantísima gente que sabe tus canciones, que te apoyan, que te... O sea, es una gozada. Ya os digo que esos finales son muy hacia abajo, son muy graves y la verdad es que es un manejo también de las dinámicas que tiene que hacer también. Impresionante, claro. Habrá nadie que te amará. Qué bonito eso. No habrá nadie que te amará. ¡Ah! Así como yo te puedo amar. ¡Ah! Es que me da el subidón, colega, me da el subidón. Me da el subidón porque esta canción esta canción ya os digo que era de mi juventud, ¿eh? Era de mi juventud, de mi juventud. Y ahora me preguntaréis, ¿qué edad tienes? Haber visto el directo. Que lo tenéis de los 15K. Así como si nada. Qué bonito esos coros, o sea, les dan un ambiente brutal a las canciones, esos coros, ¿no? Bueno, y la voz de Chayanne es impresionante también, ¿no? Em, Desgraciadamente aquí en España no se escucha mucho ya Chayanne. No sé si está probando suerte en otros países y demás. Dejarme en comentarios si sabéis algo de eso, porque aquí en España desgraciadamente no se escucha mucho. Sé que tiene unas canciones, aquí fue el boom, ¿no? De esa que os comento, ¿no? De hay que ser torero, poner el alma en el ruedo. Esa canción fue aquí un boom, pero no sé si sigue en otro país demostrando su valía, ¿no? Porque realmente tiene valía 100%, o sea, vamos, es que quien no lo vea es que es tonto, perdón. Dándome la vida, agachando la mirada y tú te vas y yo. Qué bonito eso. Y yo. Mirada y tú te vas y yo. Me pierdo entre la nada. Qué majo. Me pierdo entre la nada. ¡Ah! ¿Dónde quedan las palabras y el amor que me curaba si tú te Cosa más bonita, de verdad os lo digo. O sea, los cantantes en directo para mí son lo mejor de lo mejor de lo mejor. Se aprecia todo. O sea, veis que, o sea, yo por lo menos no hay que tener mucho oído, ¿vale? No hay que tener mucho oído para apreciar todo lo que hacen en directo que no tiene nada que ver con el disco. De hecho, yo creo que en el directo se lo curran muchísimo más a la hora de hacer conciertos, ¿no? Claro, lo que está en un disco está todo muy masterizado, está todo muy ecualizado, está todo muy machacado, ¿no? Pero en el directo es cuando demuestras al 100% lo que vales, ¿no? Y este chico, este hombre, vamos, que tendría que seguir sonando en todos los lados, vamos, y más con estas canciones, Dios mío. Por más que busco, no encuentro razón. Por más que busco, no encuentro razón. Voz de pecho, sube, razón. Ahí sube más, a de cabeza. Por más que intento, no puedo olvidar. No puedo olvidar. Siempre con mucho aire a la hora de sacar esas vocales. Se está secando siempre el sudor. Mío. Eres como una llama que arde en el fondo de mi Está agotado, o sea, he tenido que coger ahí un poco de aire porque si no, no terminaba esa frase. Está agotado total, a ver si lo pillo.
el fondo de mi corazón. Está agotado total, pobrecito mío, por favor. Me encantan los solos de guitarra, me encantan, me encantan, me encantan. Yo trabajaba con un guitarrista hace muchos años, que para mí era el mejor guitarrista, que si ve esta reacción, Santi, te mando de aquí un besazo muy grande desde aquí, de la orquesta Nácar, y bueno, para mí era el mejor guitarrista, fue uno de los primeros con los que trabajé y la verdad es que uno de los mejores con los que trabajé, sin desprestigiar a ningún otro, ¿de acuerdo? Pero para mí era y es el mejor guitarrista porque aún existe. Me encantan los solos de guitarra y Santi me llenaba el alma con esos solos. Acortándome la vida, agachando la mirada. O sea, es como que ahí también hace esos pequeños, ¿cómo lo llamaría? Esos pequeños puntos ahí que expulsa más aire, ¿no? Es perfecto a la hora de vocalizar, es perfecto a la hora de transmitir, es perfecto a la hora de interpretar. O sea, es perfecto. O sea, Chayanne tenía que haber sido y tiene que seguir siendo reconocido en todo el mundo, por favor. Esta canción es preciosa. Ya os digo que es preciosa. Y más en directo. O sea, en directo es brutal. Ese final muy bonito, voz de cabeza con una rever ahí que ha sido estupenda. Guapísimo, Chayanne, guapísimo. No sé exactamente el año de este concierto, ¿vale? Pero es que este chico tendría que haber, chico, hombre, ¿vale? Es un chico, es un hombre, ¿vale? Este hombre tendría que haber seguido adelante, o sea, es que es impresionante. Esta canción es brutal y llega al alma totalmente. Y más en directo, ya os digo, ¿no? No tiene que ver nada cuando lo escuchas en un disco, ¿no? Porque realmente en un disco, ya os digo, está todo muy masterizado, está todo muy empastado, está todo muy tal. Ahí es donde se demuestran los buenos artistas, en un escenario, encima de un escenario, porque sienten, porque te transmiten, porque te llegan, porque traspasan esa barrera, ¿no? Y es lo que es lo que es. O sea, para un artista, ¿vale? Lo mejor es que el público esté ahí, que responda, ¿no? Eso te da vida, vida total. Hasta aquí la reacción de hoy. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Espero que os haya gustado este tema de Chayanne y Tú te vas. Y recordaros que si no estáis suscritos al canal, por favor, suscribiros al canal, dale a la campanita para estar activos, al botón rojo que tenéis aquí al ladito. Ese botón es indispensable para que el canal continúe en crecimiento, para que el canal pueda reaccionar a todos los cantantes que me estáis pidiendo, ¿de acuerdo? Y sobre todo para averiguar y para investigar canciones, artistas que yo no conozco de nada, que puedo reaccionar y que así podéis llegar vosotros también a conocer
que vosotros a lo mejor no conocéis. Para eso también está el canal, ¿de acuerdo? Un besazo muy grande desde España, desde Zaragoza, y esperando veros en la próxima reacción. Muchísimas gracias y un besazo muy, muy grande. ¡Mua! Os quiero.